si gustas continuar con la misma pregunta. Sí, sí, yo continúo, no hay problema. Bueno, creo que ha sido muy rico todo lo que Amada compartió con nosotros. Eh, yo tengo, pues estaba recordando que estuve en Guadalajara este año en marzo, en otra universidad que es competencia de la de Guadalajara, y presenté un agente de inteligencia artificial que desarrollamos en ODR Latinoamérica que se llama Negotiator One. Eh, Hicimos ese desarrollo, hicimos esa presentación, básicamente porque todas las inquietudes que se plantean en la pregunta eh, son los temores que viene arrastrando la comunidad mediadora desde, diría, desde el año 2010, 2008, cuando se pensó con la idea desde el Centro de Tecnología y Conflicto de la Universidad de Massachusetts de mediar a distancia. Y mediar a distancia, que era un concepto absolutamente rechazado por la comunidad mediadora conservadora, ya que manifestaban que la verbalidad y la paraverbalidad eran imposibles de ser gestionadas de manera remota y que solo se podía trabajar con partes de manera presencial, lo que los americanos llaman face to face, cara a cara. Eh, Eso empezó a desarrollarse en un campo disciplinar que comenzó a trabajarse en el año 1996, donde lo que nosotros conocemos como eh, métodos adecuados, métodos apropiados, métodos alternos de resolución de conflictos, surgen a mediados de los años 70 del siglo pasado como ADR, en inglés, Alternative Dispute Resolution. Ese espacio de Alternative Dispute Resolution en el año 1996, bajo el liderazgo de un profesor de la universidad llamado Ethan Katz, se crea un centro de investigación donde se reemplaza la A de Alternative Dispute Resolution por la O de Online Dispute Resolution. Y así nacieron las ODR, que es en inglés, habla de lo que nosotros comprendemos, conocemos como resolución de conflictos en línea o resolución online de conflictos o cualquier otro nombre que le queramos dar en español. Se trabajó mucho tiempo desde mi centro de investigación y en la provincia de Salta, en Argentina, en el año 2012, comenzamos el primer plan piloto de mediación en línea, donde la idea era un mediador en un centro público, otro comediador en otro centro público y las partes sentadas al lado de los comediadores. Y los documentos que se firmaban viajaban por correo postal. Estoy hablando apenas del año 2012, 13 años atrás. Fíjense ustedes lo que evolucionó la tecnología. Y en el año 2014 me invitaron a México, a la Escuela del Poder Judicial de Guanajuato, donde di la primer formación para mediación en línea y los mediadores estaban espantados, aterrados de la idea loca de poder mediar en línea. Bueno, y después seguí, gracias a invitaciones de muchos colegas en Estado de México, en Culiacán, en Monterrey, este, hablando de esto que era una locura, en un proceso de evangelización. ¿Y esto por qué lo voy a atar con la inteligencia artificial? Porque el campo del uso de la tecnología para la gestión, prevención y transformación de conflictos tiene varios puertos. Uno es, como dijo Amada, Webex, Zoom, las plataformas de videoconferencia que no nacieron para un proceso de mediación, nacieron o para dar clase, como esto, o una conferencia como esto, una reunión de equipo. ¿Por qué? Porque esas plataformas que aparte, como ella bien mencionó, tienen el riesgo desatendido por los gobiernos, que toda esa información va a alojarse a servidores que no le pertenecen a ningún poder público. Entonces, todos los poderes públicos que permiten la utilización de plataformas alojadas en servidores de terceros están renunciando a la protección de datos de sus ciudadanos.
y los datos de los ciudadanos van a parar al señor dueño de la plataforma. Esto lo pongo a un costado como un tema grave que nadie está prestando atención. Número uno. ¿Y por qué? Porque finalmente la responsabilidad de lo que pase dentro de esta plataforma, a los efectos de lo que ha determinado el Consorcio Internacional de Resolución de Disputas en Línea en su punto número 9, es que el mediador que ofrece una plataforma a sus mediados se convierte en lo que se llama un ODR Service Provider, un proveedor de servicio de resolución de conflictos en línea. Y no le puede echar la culpa a las partes que Zoom o Webex tuvieron un ataque en su servidor. Punto uno. Una situación ignorada o por comodidad o por ignorancia. Porque tampoco los poderes públicos, estoy hablando en general en Iberoamérica, nadie tuvo el coraje en general de homologar la plataforma de videoconferencia. Es decir, esta se puede usar y es segura. Entonces, desde esta plataforma de videoconferencia, tampoco el no uso actual de los archivos encriptados y el envío de simples mails totalmente vulnerables. O sea, hay una serie de elementos que se está usando como consecuencia que cuando vino el COVID dijimos, en caso de emergencia, rompa el vidrio, le pegaron el vidrio, entró Zoom o Webex por esa ventana y los mediadores se aferraron a eso básicamente por una razón de dinero, porque si no seguían mediando online, no iban a cobrar sus salarios o sus honorarios. Nadie detuvo la pelota, como se dice en el fútbol, para ver y ahora qué otro camino hay que seguir. Entonces, para no extenderme en el tiempo, básicamente quiero agregar 3 o 4 cosas más. Hoy el campo de la resolución de disputas en línea incluye la inteligencia artificial o el campo de las online dispute resolution. ¿Por qué? Porque como Amada mencionó, tenemos que hablar de algoritmos, de blockchain, de cadena de bloques, de smart contracts, de contratos inteligentes, un montón de palabritas que los mediadores no hemos estudiado porque no han formado parte de nuestras currículas en derecho, ni nuestras currículas en la formación de mediación. Entonces hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hay un glosario necesario y desconocido. Y después está este maravilloso prompt. El prompt no es ni más ni menos que una instrucción que yo le doy a un sistema de inteligencia artificial para que me dé lo que necesito. Si yo no sé preguntar bien, voy a recibir cualquier cosa más alucinada de lo que Amada dice. Ahora, ¿por qué hablamos de un prompt mediator o de un prompt lawyer? Porque la responsabilidad de la aprobación del contenido de cualquier producto de un sistema de inteligencia artificial hoy, 25 de septiembre de 2025, es de quien lo maneja. Punto. Todo lo demás son tonterías. Que, perdón, Amada, si alucina, si dice la verdad, si dice mentira, no tiene importancia, porque también si yo me copiaba en la universidad de un apunte que estaba mal hecho, también alucinaba. Entonces yo creo que a eso hay que quitarle la centralidad que tiene. Sí, la inteligencia artificial falla en un porcentaje. Está el experto que tiene que hacer las correcciones o volver a preguntar. Yo creo que hay un camino muy grande por recorrer, pero hay que ir 4 pasos para atrás para poder saltar 2 hacia adelante. Y el tema de los sesgos, se extendió esto un poco, creo que también hay que prestar atención al sesgo. ¿Por qué? Porque el algoritmo que le da las indicaciones a la inteligencia artificial depende de la ideología y la cultura del que lo escribe. Entonces, si lo escribe alguien con una mentalidad de Oriente, esa máquina va a hacer algo que no es lo mismo que lo que va a hacer alguien de Occidente. O sea, ese es otro elemento para tener en cuenta. Bueno, creo que no me quiero pasar del tiempo, así que hasta aquí llegué. Sin duda, ambos panelistas han abordado el aspecto ético, técnico. Está muteado el moderador, ¿eh? Si alguien no le dice. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora, quiero hablar. Sí, Sí, vamos Sergio, a ti te escuchamos, pero a Francisco A ti no. te escuchamos, pero al moderador no. vamos planteando la segunda pregunta a los panelistas.
¿Cómo podemos garantizar que los sistemas automatizados respeten los principios de imparcialidad, equidad y derechos humanos en la resolución de controversias? Haciendo mención que el objetivo de esta pregunta es reflexionar sobre los límites y regulaciones necesarias para evitar sesgos y exclusiones. Adelante, doctora Amada Arley. Sí, precisamente y retomando lo que viene diciendo Alberto, cuando vamos a utilizar, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa, que dentro de estas plataformas hay herramientas que se llaman agentes, ahora hay herramientas que se llaman agentes, hay herramientas que se llaman proyectos, y los agentes es una experiencia personalizada, es un GPT personalizado que yo, que soy un usuario y que compro mi suscripción a una de estas plataformas, tengo acceso a hacer agentes personalizados o, por ejemplo, en el caso de ChatGPT se llaman ChatGPT personalizado, ¿no? O en el caso de Gemini es gratuito y se llama James. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque para la actividad ya sea del abogado litigante o del mediador, que para mi gusto, aunque los dos, evidentemente la función es completamente diferente, tanto del abogado como la del mediador o del facilitador, finalmente ambos entran en un proceso de preparación, de diagnóstico del caso, ¿no? Y eso conlleva una caja de muchas herramientas que se ha capacitado a los facilitadores, por ejemplo, en los diversos tipos de escuelas de mediación, y esto ya es muy conocido por toda la gente que está en el campo de la mediación. Entonces, yo puedo crear un agente personalizado que me ayude a diagnosticar los casos con base en dos cosas importantes: el qué quiero que haga y el cómo quiero que lo haga. Y en ese cómo quiero que lo haga, pues yo voy a generar un método, una instrucción en la que le voy a decir, bueno, yo quiero que me analices este caso con base en derecho constitucional, derechos humanos, específicamente esta ley local. Por ejemplo, en un caso de familiar, podríamos decir, mira, quiero que me analices el caso con base en los derechos constitucionales, con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, con base en legislación internacional, pero también con base en tesis y jurisprudencias. Y por eso es que aquí la parte importante de las alucinaciones, o por qué yo considero que es muy importante siempre verificar la información, es porque sí ha habido casos en donde, bueno, fíjense, hubo un caso recién salido ChatGPT, estamos hablando en enero de 2023, ChatGPT se libera en noviembre de 2022, y al año siguiente, por ahí hay un micrófono encendido, al año siguiente, dos abogados en Estados Unidos en un caso que incluso se pudo haber ido a mediación, pero era un caso de cuantía menor, mercantil por boletos de avión. El caso llega a la corte en Estados Unidos y los abogados citan precedentes que les dio ChatGPT. Y entonces, en ese caso específico, ChatGPT produjo 6 casos que fueron completamente alucinaciones, que tenían la referencia y el número de referencia de los precedentes como se citan en Estados Unidos, y cuando llegó a manos del juez, el juez hizo toda su investigación, porque en Estados Unidos no hay manera de que un juez no se dé cuenta de que se está citando un precedente que no existe. ¿Por qué? Porque ellos tienen estas plataformas de jurimetría que relacionan todos los precedentes, ¿no? Y si no tienen tesis, si no tienen este tipo de herramientas, pues sí hay bibliotecas que siempre, digo, de manera tradicional, hay bibliotecas que están sumamente nutridas para que no haya este tipo de errores. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el juez llama a los abogados y los cita a audiencia para preguntarles cómo fue que llegaron a esta conclusión, cuál es su método de trabajo. Los exhibió y antes no les quitó la licencia para poder seguir litigando. Entonces, ese caso sucedió recién salido ChatGPT, pero
a inicios de este año también sucedió en la Corte inglesa y estamos hablando que ya tenemos un ChatGPT 4, bueno, ya 5, y tenemos medianamente a lo mejor una población que está un poquito informada de uso de este tipo de plataformas, pero no tanto, ahí vemos que no tanto. Entonces, sí hubo esa alucinación, sí creó casos que no tenían por qué ser utilizados, y entonces eso echó abajo pues todo el procedimiento, ¿sí? Entonces, definitivamente, si yo creo o utilizo un GPT troncal o un agente personalizado para una tarea repetitiva, pero definitivamente lo utilizo para el análisis, para el diagnóstico, para la investigación jurídica, para la investigación metodológica, para que me haga un análisis doctrinal o un análisis en el que yo le pida, ¿sabes qué? Dime cuáles tesis y jurisprudencias hay en el caso de la Corte en México y me arroje referencias que no existen y yo, en mi ignorancia, tome el documento o le pida que me genere una demanda o le pido que me genere una solicitud de mediación, pero hablemos de la demanda. Y esa demanda tal cual la bajo y la llevo al tribunal, pues sería una falta pues una falta de conocimiento y una falta de ética total, porque no hay verificación de información, no hay cuidado en el quehacer jurídico, ya sea como abogado litigante o sea como facilitador. Entonces, estas herramientas son grandes herramientas que nos ayudan en la investigación, pero siempre tenemos que verificar. Y este otro tema que menciona Alberto sobre los sesgos, pues claramente de esta competencia por el dominio de la inteligencia artificial, pues tenemos que cada una de estas plataformas prácticamente tiene una personalidad propia. Entonces, no es lo mismo utilizar Grok que utilizar ChatGPT. Y no es lo mismo utilizar Grok porque Grok está hecha y ahí hay un conflicto corporativo entre OpenAI y Grok, porque Elon Musk fue quien financió ChatGPT y ahora están en una demanda muy grande, pero la plataforma Grok que hace Elon Musk es una plataforma totalmente irreverente que no tiene muchos, que lo que está buscando es, incluso él lo ha declarado, que es voy a reescribir el Internet. Y voy a reescribir el Internet, son estas declaraciones que parecen locas, pero viniendo de quien viene, pues hay que tener cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente, como bien menciona Alberto, el sesgo proviene de quien lo crea, del desarrollador. Entonces, hay, por ejemplo, en el caso de Amazon, por ejemplo, ellos hicieron un algoritmo para, en el área de recursos humanos, distinguir quiénes eran los mejores candidatos para contratar ingenieros. ¿Qué es lo que decidió el algoritmo? El algoritmo decidió que las mujeres, pues, no eran suficientemente capaces y desestimó todos los currículos de las mujeres. ¿Por qué? Porque llegó a la conclusión de que estadísticamente los hombres eran mucho mejores en el trabajo de ingeniería computacional. Entonces, ahí hay un sesgo. Y tenemos muchos ejemplos de sesgos en software creado específicamente para una actividad. Pero específicamente, vuelvo al punto que mencionaba en mi intervención anterior. No es lo mismo que un poder jurisdiccional desarrolle una plataforma y ellos digan, voy a hacer con uso de GPT o de cualquiera de estas plataformas, un agente personalizado para uso de todos los mediadores y que todos los mediadores lo puedan usar, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, ¿a dónde se va toda esa información? Entonces, eso pudiera tener sesgos. Entonces, por eso en los agentes personalizados nos ofrecen la opción de que yo pueda crear un agente personalizado que tenga, en el que se maneje simplemente con la información que yo le doy. Pero eso no es 100% real, porque eso no los dice la plataforma. Pero tecnológicamente yo no tengo la seguridad de que sea así. En el caso de Microsoft,
Microsoft, como tiene acuerdos empresariales muy grandes, pues Microsoft sí asegura que si como empresa tú utilizas Copilot, en ese caso tu información va a quedar como, digamos que nadie más va a tener acceso, pero esa información, aunque nadie tenga acceso, esa información va a ir a la base de datos de la empresa. Entonces, eso es cierto, y en el contrato de términos y condiciones de OpenAI, que es lo primero que dice es, tú puedes hacer uso del producto que te damos, pero la información que tú ingresas automáticamente se queda con nosotros. Y ahí no hay tema de discusión. Entonces, aquí, bueno, ya de forma final concluyo en el que, ¿cómo podemos asegurarnos que la IA se conduzca con ciertos criterios? Pues bueno, depende cómo yo la programe, porque la IA generativa es un lenguaje, es un modelo de lenguaje que me ayuda a mí, como ser humano mortal, a programar el lenguaje natural, y entonces es como yo me aseguro que la herramienta que yo utilizo pueda generar productos que estén en ese sentido. Esa es una. Y la otra es donde no tengo control, que es no tengo control, es la empresa, el desarrollador, cómo ha generado su algoritmo y su producto con base en información que es pública o determinada, pero no tenemos control sobre eso. Y las legislaciones que hay sobre regulación de inteligencia artificial, bueno, por lo menos la de la Unión Europea, porque ahora entramos en Estados Unidos en fase de regulación, no es no es seguro, o sea, no es un candado seguro, porque una cosa es que esté la norma ahí y otra cosa es que sea eficaz. Entonces es francamente muy difícil decir que porque hay, como en el caso de nuestra nueva ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, en el capítulo de solución de controversias en línea, hay una parte que habla de transparencia algorítmica. Y pues la verdad es que el concepto está muy bien ahí, o sea, qué bueno que está pero ¿cómo aseguramos eso? O sea, la pregunta no es en la teoría, la pregunta no está, que ya es una base, pero la pregunta está en la práctica. ¿Cómo logramos eficientar eso? Habría que hacer esa transparencia, pero esa transparencia depende mucho de la voluntad de los actores que desarrollan este tipo de software, ¿no? Y pues bueno, con eso espero que se haya comprendido lo que estoy diciendo. Adelante, Alberto. Bueno, gracias, Amada. Siempre es muy lindo escucharte. Eh, a mí, cuando hablamos de inteligencia artificial en la mediación, acá me están escribiendo algunos amigos que están viendo la transmisión de México. A veces siento que los que hace mucho que caminamos estos espacios, nos creemos que nos volvemos como una vanguardia esclarecida. Entonces dominamos 30, 40, 50, 80 palabras que el resto de los mediadores de a pie no entienden, no comprenden ni saben que necesitan entender. Entonces, yo me inclino mucho por los modelos de transferencia de conocimiento de orden práctico. Y así como bien dice Amada, nosotros en el año 2023 en ODR Latinoamérica y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero comenzamos el desarrollo de un agente de inteligencia artificial personalizado para negociación y mediación, que lleva de nombre, como lo dije en mi primera intervención, Negociador 1, que lo presenté en Guadalajara este año en abril y la verdad nadie desmayó ni cayó emocionado de alegría al ver la presentación del agente de inteligencia artificial. Pero seguimos trabajando en ese sentido y nos presentamos a un concurso del Banco Interamericano de Desarrollo y entre 110 proyectos de desarrollo ganamos uno de los 6 primeros puestos y hemos obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo financiamiento para profundizar este agente de inteligencia artificial para negociación y mediación, que como bien dijo Amada, es como dicen en México, un corral para los niños. ¿Por qué? Porque a partir de este premio que hemos obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, nos
dieron como proyecto aplicar un modelo de inteligencia artificial para negociación y mediación en un poder judicial especial de nuestro país dentro de los 24. Entonces ahora estamos implementando un modelo de inteligencia artificial que se llama MEJU-IA, que significa Mediación Electrónica Judicial. IA, obviamente, de inteligencia artificial. Y este corral ha recibido como alimento, más allá del modelo de negociación integrativo de Harvard como su lineamiento básico, la legislación que le corresponde a esa provincia específica, lo que sería un estado para México, para la mediación. Y los documentos que esa provincia utiliza como consecuencia de los procesos de mediación que lleva adelante. En este momento estamos entrando en la etapa 2 del proyecto, es la formación de los mediadores y el entrenamiento en el uso de este agente personalizado, y entonces lo que estamos logrando como resultado de la alimentación que le dimos es que responda con menos porcentaje de alucinaciones, no podemos garantizar que no exista, pero atendiendo a una legislación específica, atendiendo a documentos específicos y atendiendo el modelo de negociación y mediación que lleva la provincia de Corrientes de Argentina. Esta es una cápsula de este desarrollo. Ahora, con respecto a esta utilización, nosotros, como consecuencia de que lo empezó a utilizar la Junta de Relaciones Laborales de Andalucía en España, nuestro modelo negociador 1, ellos nos pidieron permiso para hacer una comparación entre 3 mediaciones presenciales hechas cara a cara con el modelo tradicional, comparada con 3 mediaciones gestionadas a través de este agente de inteligencia artificial personalizado, y generaron un informe. A partir de que ellos generaron este informe, nosotros invitamos a 15 universidades y poderes judiciales de Iberoamérica. Por ejemplo, de México está el Poder Judicial de Estado de México, está la UJAT de Tabasco, y hay otra universidad que en este momento no me acuerdo, que han hecho este trabajo. Han comparado 3 mediaciones tradicionales y las mismas gestionadas por inteligencia artificial. Y hemos generado un libro que acabo de presentar hace una semana en España, que es la primera investigación iberoamericana de uso concreto y comparación de la mediación tradicional comparada con la asistida por inteligencia artificial, y empezamos pensando que íbamos a hacer un documento de 100 páginas y terminamos con un libro de 400 páginas con anexos. Entonces, han participado universidades de Argentina, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de México y de España. Con lo cual ya tenemos algo para criticar. No será perfecto, pero tenemos experiencias reales realizadas en toda Iberoamérica hasta abril de este año, que acabamos de terminar en un documento que ya lo tenemos en formato digital, y prontamente vamos a hacer la presentación online del mismo. O sea que ya hay mucho práctico para conversar, mucho para ver. Y lo que yo digo siempre es lo siguiente: el mediador no tiene que ser un experto nuclear ni dueño de todas las palabras, las últimas. Tiene que ser un friendly user, tiene que ser un usuario amigable de la tecnología. Entonces, la responsabilidad de los que tenemos un poco más de dominio del glosario es tender un puente para la comunidad mediadora para que puedan adquirir estas competencias y estar protegidos en su trabajo, y también poder moverse con mayor comodidad, porque el cambio a la virtualidad no les ha dado mejores herramientas, les ha traído más problemas. Porque una cosa, y con esto cierro, es manejar o gestionar una mediación cara a cara, y otra es hacerlo online. No es lo mismo que alguien llore a través de una cámara web que darle la contención al lado, porque y todas las observaciones con respecto a la verbalidad y a la paraverbalidad, yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir esto: hola, estoy muy contento de estar con ustedes aquí ahora,
O puedo decir, hola, estoy muy contento de estar con ustedes aquí ahora. Dije exactamente lo mismo, pero mi actitud es lo que le permite al mediador online de poder administrar o gestionar mejor mis emociones y las de la otra parte. Y conceptualmente, el ahorro de costos que representa el hecho de poder hacer mediaciones online, y ahora ya empezamos a asistirlas con inteligencia artificial, es lo que permite que la gente de menores recursos pueda no perder un día de trabajo por viajar de una ciudad a otra para atender una mediación. Así que bueno, con esto no me quiero extender en este tramo, agradeciendo a todos que me hayan escuchado. Continuamos con la tercera pregunta a los panelistas. ¿Qué papel deben jugar los operadores humanos en relación a los facilitadores, mediadores, conciliadores en un entorno cada vez más automatizado y cómo pueden integrarse sin perder el enfoque humanista? Teniendo como objetivo en esta interrogante replantear el rol del profesional en la era digital. Adelante, doctora Amada Arley. Sí, pues yo creo que aquí vuelvo al enfoque de, trataré de responder esta pregunta de manera muy práctica o pragmática desde lo que está pasando en México. Y creo que el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos tiene un gran poder, a lo mejor, o a lo mejor está en el punto de visión estratégica y de acción para poder hacer algo. Porque, pues bueno, el que haya software para facilitar mediaciones, la ha habido desde hace muchos años. Y ha habido proyectos que se han intentado llevar a diversos tribunales. Pero yo creo que esta es una cuestión de visión y de decisión y evidentemente de toma de presupuestos, pero el día de hoy hay tantas herramientas que se pueden incluso comprar de manera contractual con los tribunales o incluso de manera individual con los mediadores, que hay muchas maneras de que este tipo de herramientas se puedan generar de forma masiva. ¿Para qué? Para los usuarios. Y cuando estamos hablando de usuarios hay que entender los usuarios de todo el sistema. Y por eso a mí me gusta hablar de que en realidad lo que tenemos que generar, en el caso de México, es un sistema de justicia digital eficaz. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no se trata simplemente de cambiar computadoras en los tribunales o en los centros de mediación y que por eso pues ya estamos tecnológicamente avanzados. Estamos hablando de crear soluciones reales a problemas operativos que están sucediendo con tanto gente operativa del tribunal como en la parte de los centros de mediación. Uno de los uno de los centros de mediación que tiene mayor experiencia en mediación en línea, pues es el del Estado de México. Y en el Estado de México lo que han hecho, pues es un software específico para mediaciones en línea. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas herramientas que los mismos usuarios personales, como pueden ser los facilitadores, pueden aprender a usar y a dejar de tener pues cierta reserva o cierto miedo, o a lo mejor hay esta idea de, pues a mí me gusta trabajar con el método que trabajo, o de yo estoy muy acostumbrado al método que tengo, pero lo que hacemos con la tecnología es transferir. Esto es lo rico de la tecnología, de la IA generativa, que tiene esta visión de generar experiencias personalizadas para cubrir las necesidades de cada quien. Entonces, esto es muy rico porque esto está rompiendo la sociedad y nos pone en una sociedad, frente a una sociedad económica y laboral, en la que yo puedo utilizar este tipo de herramientas para beneficio, o sea, para eficientar mi propia labor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Pues yo creo que tiene que haber capacitación, tiene que haber mucha capacitación por parte, ya sea de manera individual, que los mediadores decidan aprender y de forma autodidacta entren a aprender este tipo de herramientas, o
que también los tribunales tomen acción y en las capacitaciones de mediadores privados, pues no solamente les hagan una capacitación de los mecanismos alternativos en cuanto a técnicas, que ya está muy conocido, sino también en cuanto a la innovación tecnológica. Y no solo hablamos en cuanto a una sesión de ODR donde les damos ciertas plataformas, ¿no? Sino a que cada quien pueda generar una herramienta. Esto rompe por completo y crea una nueva visión, y es como el día de hoy no nos parece raro que cada quien tiene una computadora y sabe trabajar en su computadora, y cada quien tiene un celular, y el celular es prácticamente ha llegado a ser pues una computadora móvil. Entonces, lo mismo se trata con la inteligencia artificial y con los agentes de inteligencia artificial. Se trata de que sea una experiencia personalizada que me ayude a mí a eficientar mi trabajo. Pero para eso tengo que tener capacitación. Y esta capacitación puede venir desde mi interés individual como persona o desde la visión pública. Es decir, yo como Poder Judicial, ¿cómo hago para que mis usuarios estén capacitados? Y por el otro, es siempre estar conscientes, vuelvo a lo mismo porque este es un punto central, sobre la verificación de la información. Sí, no es lo mismo que yo trabaje en mi computadora con mis archivos y a que sea empleado de una empresa, por ejemplo. Si soy empleado de una empresa, no voy a meter información confidencial, ¿no? O si soy trabajador de un poder judicial, no puedo meter información que no es pública, ni que tenga datos personales, porque entonces lo que estoy haciendo es liberar toda esa información al mundo. Y yo no puedo, o sea, una cosa es que yo le pregunte a ChatGPT quién es Amada María Arley, y ahí, si ustedes lo ponen, pues les va a dar cuenta de todo. E incluso, si yo le digo, redacta un proyecto con base en mi personalidad, lo va a hacer porque yo lo voy a nutrir con esos parámetros, ¿sí? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que un secretario de acuerdos o un mediador público de un centro de mediación tenga por sí mismo su cuenta personal de una IA generativa y meta información. Entonces ahí no puede meter información porque es información confidencial. Y entonces ahí es donde los poderes judiciales tienen que tomar pues cartas en el asunto y no solamente dejarlo como algo aislado en los departamentos de tecnología del Poder Judicial. Entonces, definitivamente, y cierro con esto, creo que, digo, porque todos sabemos, todos en México, y este es un tema a lo mejor sensible en México, que hubo una reforma judicial. Y en esa reforma judicial, muchos de los problemas por los cuales se sustentó esa reforma judicial fue el que la justicia es lenta y que la justicia no es pronta y no es expedita. Y es cierto y es verdad, ese es un hecho, pero ese hecho se puede eficientar, se puede reducir con la aplicación y el uso de tecnología adecuada en los procesos adecuados. Entonces, la reforma judicial no contempló absolutamente nada, ni de visión, ni de articulado sobre cuestiones tecnológicas, cuando es fundamental. Entonces, la maravilla y lo bonito de la tecnología es que el uso de la tecnología nos ayuda a transparentar muchas cosas. Y entonces, ese es el beneficio de la tecnología. ¿Hay riesgos? Sí, hay muchos riesgos, pero por eso hay que tener una balanza y depende la visión con la que se cree el sistema. Entonces, esa sería a manera de conclusión de esta intervención, que el punto es crear una visión sistémica y una visión sistémica no solo de mediación y de negociación y de mecanismos alternativos, sino también en su conjunto con la justicia digital, que abarca la parte de los tribunales porque no puede estar deslindada, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto lo dejo más como una tarea quizá para todos, tanto para el facilitador que tenga el interés de usar este tipo de herramientas y buscar, ya sea de forma autodidacta o en forma de capacitación privada, cómo capacitarse y cómo usar métodos para generar soluciones que le ayuden a él, o
de la otra parte, que es la del sector público, ¿no? Que el sector público, que el Consejo Nacional de Mediación tenga y desarrolle una visión para la aplicación de la tecnología que ayude en beneficio de todos los operativos que conforman el sistema de mediación específicamente, que son los facilitadores, ¿no? Y los centros públicos, porque ya sería mucho hablar a lo mejor de los tribunales, pero pues bueno, aquí dejo esta intervención. Adelante, doctor Alberto Lizavetsky, en el uso de la voz. Bueno, la verdad que son tantas las cosas que, en la medida que Amada va hablando, tantas las cosas que se me ocurren para acompañar su presentación, pero esto que está vinculado con la capacitación es interesante. Nosotros en Argentina tenemos que homologarnos ante la Dirección de Mediación y Método Participativo de Resolución de Conflictos como entidad formadora para recibir un número, y cada curso que queremos dar en el plano de la capacitación tiene que ser sometido a la revisación del área pedagógica del Ministerio de Justicia. O sea, yo no, como entidad formadora no puedo dar los cursos que quiero. Cada programa, que son módulos de 5, 10, 20 hasta 180, que es el programa en horas mayor, lo tengo que presentar con una serie de características que requieren un trabajo exhaustivo. Cuando empezamos a trabajar en el tema de mediación e inteligencia artificial, presentamos nuestros primeros proyectos de curso, pero ¿saben lo que pasó? No había nadie en la dirección de mediación que pudiera certificar, homologar o validar el contenido que nosotros pretendíamos dar en inteligencia artificial aplicada a la mediación. ¿Por qué? Porque no estaban formados para nada en esos campos. Un poco más adelante trabajamos y generamos nosotros un entrenamiento en conjunto con los autorizantes y pedagogos del Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Mediación, que adquirieron las competencias básicas para poder evaluar proyectos académicos que se le presentaban en el ámbito de la resolución de conflictos que incluyera la gestión con inteligencia artificial. O sea que son pasos complejos. La velocidad de cambio de la tecnología hace que la legislación, por más nueva que sea, no la puede acompañar ni la puede seguir de ninguna manera. Con lo cual se empiezan a producir huecos en todo lo que estamos hablando. Uno de los temas en lo que yo más me preocupo con mis alumnos o con mis colegas, digo mis alumnos porque en la carrera que yo trabajo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que tenemos una carrera que dura 3 años, una licenciatura en resolución de conflictos y mediación, que es un título de grado, una materia específica es resolución de conflictos en línea. O sea, mediación online dura un semestre. En esa materia, cuando trabajo con el tema de inteligencia artificial, hasta ahora, ¿qué se me ocurría decirle a mis alumnos, que muchos son graduados? Mire, cuando van a subir un documento a ChatGPT o DeepSeek o Gemini o Copilot o quien sea, porque quieren que les trabaje un camino, un proyecto de negociación o mediación, tienen que hacerlo con datos falsos. No alimenten los datos reales al sistema de inteligencia artificial porque se los va a quedar. Con lo cual habíamos generado una tabla de reemplazos. Ahora esto va tan rápido, entonces era un sistema incómodo. Si yo tengo que eliminar montos, tengo que eliminar nombre de las partes, tengo que eliminar en conflicto, y la verdad es un sistema incómodo. Ayer atendí a una reunión del Consorcio Internacional de Resolución de Conflictos en Línea, donde un señor desarrollador de Estados Unidos presenta un software que permite al mediador anonimizar la información que quiera hacer en un documento que va a subir a inteligencia artificial. Cuando digo anonimizar es que tiene una tabla por mano izquierda que dice, usted quiere eliminar nombres, quiere eliminar montos, quiere eliminar conceptos, y uno elige de un documento que puede ser muy largo o de varios documentos, elige qué elementos va a anular de ese documento y me genera un nuevo documento, los datos sensibles con el que yo puedo alimentar a mi agente de inteligencia artificial sin dejar los rastros de lo que estoy haciendo. En marzo de este año, ISO,
quien genera las normas estándares para las certificaciones en el mundo de todo tipo de proyectos, dictó la norma 32122. La norma ISO 32122 es la que genera el marco para certificar a todas aquellas organizaciones o entidades que quieren tener esa norma en mediación en línea. ¿Y de dónde viene la ISO 32122? Del trabajo del Consorcio Internacional de Resolución de Disputas en Línea que generamos en Dublín hace 4 años, las 9 recomendaciones, que son los estándares y las normas éticas para la mediación en línea. ISO tomó ese cuerpo de recomendaciones y lo convirtió en norma, como les dije, 32122, a partir de abril del año 2025. Con lo cual, nosotros desarrollamos otro modelo de inteligencia artificial que se llama ODR Amigo, que ha sido construido en función de las recomendaciones ISO para la mediación en línea. O sea, es un agente personalizado solo para mediación online. Así que bueno, con esto creo que acompaño un poco la mirada de Amada, que tiene mucho más en claro cuáles son las necesidades puntuales en México, y yo les aporto un poco una mirada externa, situaciones por las que atravesamos, y por otro lado, hechos concretos, porque todos estos elementos, agentes que tenemos, son de uso práctico y de uso concreto, y están a disposición de la comunidad porque no tienen ningún valor económico. Desde la universidad no tenemos ningún proyecto de monetización. Así que bueno, con esto cierro esta parte de mi intervención. Te iba a decir Sergio porque salís por el micrófono que dice Sergio, pero ya me di cuenta que no sos Sergio para moderar. Gracias, doctor Alberto y doctora Amada. Vamos con la siguiente interrogante. ¿Qué desafíos se enfrentan las comunidades vulnerables ante la digitalización de los mecanismos de justicia alternativa y cómo podemos evitar que se profundicen las brechas de acceso? Tiene como objetivo en sus respuestas poder plantear visualizar las desigualdades tecnológicas y proponer soluciones inclusivas. Adelante, doctora Amada. Bueno, gracias, Francisco. Es que vuelve a ser una visión pública, ¿no? Realmente atacar el problema de la desigualdad, pues definitivamente no puede ser una visión individual ni personalizada, tiene que ser una visión pública sobre el acceso a Internet. Por lo menos el gobierno de México está haciendo cosas por el acceso gratuito a Internet. Sin embargo, pues es que no se recomienda mucho tener acceso, que entre uno a redes públicas cuando uno va a entrar, por ejemplo, al banco, ¿no? Entonces, si yo voy a entrar a mi banco, pues no me voy a meter a una red pública, porque entonces es un lugar que está, o sea, pero puesto para que me puedan robar mis datos, ¿no? Entonces, ni de chiste voy a entrar a una red pública. Entonces, es muy difícil decir cómo cerrar esta brecha digital si no es bajo una visión pública. Ahora, en cuanto, esto para lugares de escasos recursos, ¿no? Ahora, hay una brecha digital también entre quienes saben usar la herramienta y quienes no saben usar la herramienta, ¿no? Y entonces podríamos hablar de edades, ¿no? Hay gente de a lo mejor de 50, 60, 70, 80 que le cuesta más trabajo habilitarse o agarrar la herramienta, y hay gente que pareciese que de forma natural pues le es eso mucho más natural, a lo mejor personas de 20 o de 30, ¿no? Entonces, esa es otra brecha. ¿Cómo cerramos esa brecha? Pues vuelvo a lo mismo, capacitación. Y en este sentido, pues las universidades tienen un peso, pero a veces nuestras universidades, pues yo no sé si tienen, yo digo, este es aquí voy a dar una opinión muy personal, ¿no? A veces yo pienso que las universidades están un poco atrasadas con respecto a lo que realmente son las necesidades que están surgiendo, estas nuevas necesidades.
En mi tesis de doctorado y ahora en un libro que estoy preparando y en varios artículos sostengo que la inteligencia artificial es un nuevo factor de producción y como nuevo factor de producción lo que genera es un rompimiento y una creación de una nueva economía y de un nuevo tipo de sociedad. Y ante eso crea nuevas necesidades en donde las personas van a ir siendo delegadas y esto es cierto. O sea, quien no tenga habilidades y desarrolle habilidades en materia de tecnología, pues va a quedar rezagada, tan rezagada como aquel que no sabe usar Microsoft y pues no podía tener acceso a un tipo de trabajo donde se utilizaran este tipo de herramientas. Entonces, volviendo a la capacitación y haciendo nota a la herramienta que me comentas, Alberto, que mostraron en Estados Unidos, que es, digo, el anonimizar, fíjense, el anonimizar documentos no es algo complejo, no es algo que lleve una gran complejidad. Sin embargo, como somos, parece que somos como seres mortales que le tenemos miedo a la programación y a las computadoras, pues nos parece algo muy alejado. Pero anonimizar un documento, yo puedo anonimizar un documento desde mi Word incluso. Si yo tengo, por ejemplo, si soy mediador o si soy litigante, puedo tener mi colección de base de datos y cuando hablo de base de datos me refiero a todos mis archivos en donde yo hago mis demandas de divorcio o de cuestiones mercantiles o penales o mis sentencias que son públicas, todo eso es mi base de datos. Y yo puedo tener todo eso y yo lo puedo anonimizar, o sea, desde una forma manual hasta puedo, de forma manual con el mismo Word, porque yo le puedo, en una herramienta bien sencilla que se llama buscar y reemplazar, que a lo mejor me va a llevar un tiempecito, pero no va a ser automatizado, pero si quieres lo puedes anonimizar ahí y ahí puedes subir tus documentos. ¿Y tú qué es lo que tienes que eliminar? Documentos, datos personales sensibles, nombres, domicilios, y eso lo eliminas ahí. O también puedes hacer un pequeño programito, un pequeño programa de anonimización, y esto no es difícil, se puede hacer, pero obviamente hay que enseñar a la gente a hacerlo. Entonces, la visión, de alguna manera, el beneficio de la nueva tecnología y el beneficio de que estos grandes monstruos estén reduciendo un gran motor que está al acceso de nuestra computadora o de nuestro celular, es la habilidad que tú tengas para usar estas herramientas. Entonces, si tú tienes la habilidad, o sea, y por habilidad no me refiero porque la habilidad se desarrolla, si tú tienes la curiosidad, porque es eso, es la curiosidad, el interés, la voluntad de aprender a hacer este tipo de cosas, pues es que hay maneras de hacerlo, ¿no? Y esto puede ser, obviamente, con capacitación, porque siempre es bueno que nos capaciten, pero también puede ser de forma autodidacta, aunque obviamente la curva de crecimiento es mucho más grande y esa es una manera de reducir esa brecha digital, ¿sí? Pero cierro con la pregunta. Creo que la reducción de una brecha digital en, en el sector de comunidades que tienen un atraso, pues definitivamente corresponde a una cuestión de visión pública, ¿no? Y a lo mejor también de esforzarnos, a lo mejor como sociedad, en buscar acuerdos con empresas que pueden generar donaciones para comunidades que requieren avance tecnológico, ¿no? Pero pues definitivamente son cuestiones de visión pública y visión social. Y en cuanto a la capacitación, pues sabemos mucha gente como Alberto, como yo, que ya tenemos un camino avanzado, ¿no? Que se puede ir transmitiendo, o como dice, señala bien Alberto, esa transferencia de conocimiento que se puede ir haciendo. Y pues bueno, con eso cierro mi conclusión a esta intervención. Adelante, doctor. Bueno, sí, bueno, quizás fue un poco, Amada, somera mi comentario sobre el software que presentaron ayer. Quiero que sepa que era
Fue una reunión por invitación de 8 personas, liderada por Colin Rule, que estaba fascinado por la herramienta. Para los que no saben, Colin Rule es uno de los pilares de la resolución de disputas en línea. Quizás el eje es, yo como mediador me tengo que dedicar a ganar la plata mediando y no aprendiendo Word. Si alguien me puede dar una herramienta barata o de bajo costo para resolver alguna de mis actividades, no tengo que estar haciendo buscar y reemplazar. Pero eso lo dejamos para otro día y te cuento otro día quién es el señor experto en inteligencia artificial que desarrolló esta herramienta que yo creo que va a ser revolucionaria en poco tiempo. Seguramente todos ustedes vieron una película que se llama Benjamin Button, ¿sí? Benjamin Button, era la característica, era Brad Pitt, un señor que nacía viejo y moría joven. Entonces, todas nuestras organizaciones hoy en día tienen gente joven que se supone saben usar la tecnología mejor que los adultos que tienen la historia oral de organizaciones. Todas estas organizaciones en las que nosotros estamos tienen distintas franjas etarias. Yo no estoy tan seguro que ser joven me dé las competencias para ganarme la vida con la tecnología. Sí, quizás para matar un avión, para matar un robot, despegar un avión y jugar a estos juegos que juegan los jóvenes, o al FIFA, o al Fútbol 5, a la Play 5. Eso seguro que lo pueden hacer. ¿Cuán capacitados están para ganarse la vida con la tecnología? Y yo creo que es un universo más reducido. Dentro de las organizaciones, nosotros tenemos que instalar la cultura de te tiendo la mano. Aquellos que etariamente están más cerca del uso de la tecnología tienen que saber que quienes tienen el conocimiento de la organización les pueden dar a ellos lo que ellos no tienen. Este modelo es el que se llama de Benjamin Buttonización de las organizaciones, donde los líderes son los responsables de que la organización tenga un glosario común. ¿Qué digo cuando digo glosario común? En el posgrado que yo dirijo de nuevas tecnologías aplicadas a la resolución de conflictos, no empezamos a aprender ni a negociar ni a mediar hasta que el de 25 años y el de 95, los dos coinciden en qué consiste subir un archivo. O sea, necesito generar en un universo de personas que están estudiando conmigo un glosario común que cuando yo digo velocidad de subida de Internet, todos entienden de qué estoy hablando. ¿Sí? O cuando hablo de VoIP, ¿sí? Voz sobre protocolo de Internet, ¿de qué estoy hablando? Y esas palabras no son 1000, son 100. Eso es el primer peldaño de la escalera que tenemos que subir. Y como bien dice Amada, capacitación. Ahora, ¿capacitación cómo? ¿Y por qué? Yo estaba pensando la pregunta, la retrotraigo al tema de las comunidades vulnerables, que forma parte de la vulnerabilidad, el no acceso a la tecnología. Me acaban de pedir desde Washington para una comunidad vulnerable probar Negotiator One a ver cómo ayuda a los mediadores comunitarios, como el programa ahora trabaja en inglés, español y portugués, a ver cómo los ayuda en su entrenamiento y en el desempeño de sus actividades. Y este programa me lo pidió un señor que se llama Daniel Rainey, que es el presidente de este organismo que es el International Council for Online Dispute Resolution. Si este programa se hubiera desarrollado en Estados Unidos, ya estaría en la tapa del New York Times. Como lo desarrollamos en Argentina, nadie le presta atención. Pero seguimos perseverando y ya vamos a llegar a alguna etapa, no sé de qué diario. Ahora, nosotros hemos desde ODR Latinoamérica, en época de pandemia, dando una capacitación en Sonora, apoyados por USAID, para que personas mediadoras de comunidades vulnerables aprendieran a mediar online con sus teléfonos celulares. Estoy hablando del año 2020-2021. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde yo vivo, en el año 2017, antes de la pandemia, el 1 de junio, lanzamos MEL, Mediación en Línea, un programa para vecinos gratuitos sobre mediación a distancia. Ese programa tuvo la característica, y cuento esto y termino, de que permitía una mediación atípica.
personas que rentaban apartamentos en barriadas, en barrios de gente de muy bajo poder económico, alquilado, cuyos propietarios viven en España o en Francia, esta persona que no tenía acceso a la tecnología iba y sigue yendo a un centro de mediación comunitario de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos 15, se sienta al lado del mediador o la mediadora, y la persona que está remota está sola, está en conocimiento de que una parte está al lado del mediador, lo que la tradición de la mediación observa, pero en este caso acepta. ¿Por qué? Porque nunca va a pagar $1.500 para gastar un ticket de avión para venir de Madrid a Buenos Aires, pero sí acepta tratar de resolver el problema de la humedad que tiene el apartamento de su inquilino en Buenos Aires en una mediación online. O sea que nosotros hemos dado muchos pasos, tendría mucho más para contarles, sobre acciones de comunidades o grupos vulnerables donde la mediación actúa como un puente de inclusión social. Porque si alguien trabaja en Guanajuato y tiene que ir a tener una mediación a Tlaxcala con su exmujer, tiene que pedir el día de trabajo, subirse a un camión, viajar. En cambio, si puede hacer la mediación en línea, no pierde ni el día de trabajo ni tiene que invertir. Entonces, yo tengo un libro que es del año 2019 que se llama La mediación a la luz de las nuevas tecnologías. Y en ese libro hay un modelo de mediación online como puente de inclusión social. Comparto lo que dice Amanda, que la política pública es muy importante, pero también creo que las acciones de la sociedad civil son las que pueden obligar, imponerle a los estados a tomar acciones en espacios, en territorios que no les interesa mucho. No se olviden que por qué se llaman métodos alternos de resolución de conflictos, porque lo importante es el juicio, y lo alterno es esta cosa que hacemos nosotros, que no se sabe muy bien qué es mediar, donde las partes son dueñas del acuerdo, donde son procesos autocompositivos, donde lo que la sociedad está acostumbrada al heterocompositivo, se lo doy a un juez que decide. Entonces, el día que estos sean los verdaderos métodos de resolución de conflictos de los seres humanos, los métodos apropiados, y que lo alternativo sea que los humanos vayamos a un juicio, esto se va a estar acomodando. Y aquí dejo mi intervención. Gracias, doctor Alberto, por su oportunidad de participación, y también la doctora Amada. Vamos con el siguiente planteamiento. ¿Qué marcos normativos, éticos y pedagógicos necesitamos construir para que la inteligencia artificial y la automatización fortalezcan y no debiliten los procesos de paz y resolución de conflictos, teniendo como objetivo para esta interrogante, esta respuesta que puedan generar ustedes, proponer rutas de gobernanza y formación para uso responsable de la tecnología? Adelante, doctora Amada. Gracias, Francisco. Sí, Alberto, estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que acabas de comentar. Incluso me acuerdo también por ejemplo, está el Justice Bot en Canadá, que lo que hacen es un bot para solucionar conflictos entre arrendadores y arrendatarios. Acá en México yo también hice una plataforma para solucionar conflictos entre arrendadores y arrendatarios. Y sí, o sea, en ese sentido, pues sí, hay una ayuda en la brecha social, ¿no? Quizá mi respuesta o mi visión era más pública atendiendo al tipo de acceso a esta línea, ¿no? Más que a este tipo de herramientas, ¿no? No tanto la generación de programas, pero sí te doy toda la razón en lo que comentas. Y respondiendo la pregunta que nos planteas, Francisco, pues bueno, aquí la cuestión sobre la regulación, yo creo que, a ver, hay que tener dos conceptos bien claros. Una cosa es la regulación y otra cosa es la gobernanza. Entonces, la regulación implica el generar constructos normativos, es decir, normas que se aplican a la sociedad. Y para la generación de una regulación, pues se requiere de poderes legislativos. Y para la generación de este tipo de regulaciones, pues lo primero que hay que entender son los conceptos de los cuales se habla.
Y la tercera fase es que estos conceptos, el nivel de eficacia que tienen, ¿sí? La aplicabilidad, cómo hacemos que la norma sea eficaz. Y entonces entramos en un lugar sumamente, pues, pantanoso y difícil, pero si nos echamos el carro un poquito para atrás, pues ya entrar a los conceptos resulta complejo también, porque como inicié toda esta plática, una cosa es automatización y otra cosa es inteligencia artificial. Y a veces en las legislaciones, en México, estoy hablando en México, específicamente, por ejemplo, en la Ley de Mecanismos Alternativos, en el capítulo de solución de controversias en línea, pues se habla indistintamente de sistemas automatizados o sistemas de justicia descentralizada. Y entonces lo pone como si fueran sinónimos. Y pues no es así, son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, lo primero cuando vamos a hacer una normativa, un constructo normativo, pues es entender los conceptos. El otro concepto que maneja es la intervención de un facilitador a través de medios de comunicación sincrónica y asincrónica. Y eso está muy bien porque eso nos deja la generación de plataformas de software de gestión, ya sea, volvemos a lo mismo, en el mismo tiempo, en tiempo real, o en diverso tiempo, ¿no? En tiempo asincrónico, como es un correo electrónico, o como puede ser una plataforma de chat, pero que no necesariamente tenga que estar en tiempo real. Entonces, ahí es correcto, pero cuando entra el concepto de sistema automatizado y justicia descentralizada, pues son dos cosas totalmente diferentes, porque para empezar, ¿qué es la justicia descentralizada? Sigue como algo muy abstracto. Sí, y para abordar la justicia descentralizada se puede abordar desde dos aspectos, desde el jurídico y desde el tecnológico. Y la visión tecnológica es completamente diferente a la visión jurídica. Por ahí lo voy a poner para que lo entiendan de manera muy sencilla. Todos han utilizado Uber, Airbnb, BlaBlaCar, están o familiarizados con ese tipo de plataformas. Esas plataformas se llaman economías colaborativas. Ese es un concepto humanístico, que si lo abordamos desde la humanística, pues no tiene nada que ver con el concepto tecnológico, porque el concepto tecnológico es peer-to-peer, es decir, nodo a nodo. Por eso se basa ese concepto tecnológico de la colaboración, es decir, que una parte A se va a comunicar con la parte B tecnológicamente sin necesidad de que haya un medio central que esté triangulando la información y por eso se llama colaborativo, ¿no? La técnica es peer-to-peer, pero para que la gente lo entendiera, para que el mundo lo entendiera, decidieron llamarle economía colaborativa. Pero si nosotros abordamos el concepto desde el campo de la humanística, de la ciencia humanística, pues la economía colaborativa es más o menos como las sociedades cooperativas, es decir, las sociedades cooperativas que buscan que todos los involucrados se beneficien de eso. Y si nosotros contrastamos el concepto tecnológico con el concepto humanístico, pues chocan, porque este tipo de economías son todo menos que colaborativas, ¿sí? Son colaborativas, se llaman colaborativas porque tecnológicamente no hay un lugar centralizado que triangule la información, pero pues la realidad es que es una plataforma que pertenece a una visión de un capital que se allega o se ayuda de los bienes o servicios de otras personas para generar una riqueza. Entonces, nada tiene que ver con el concepto de economía colaborativa, ¿sí? Entonces, pongo este ejemplo porque así es más fácil entender qué es justicia descentralizada. Entonces, cuando está en un constructo normativo como justicia descentralizada, pues ¿de qué me están hablando? No se entiende. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la práctica? ¿Sí? Vuelvo a lo que comenté en intervenciones pasadas. Depende si los poderes judiciales o los centros de mediación, qué tipo de software van a desarrollar y cómo lo van a desarrollar.
creo que la base de que haya un capítulo de solución de controversias en línea, pues ya genera una base, pero realmente conceptualmente hay muchos errores en esa normativa. Pero sí considero que la tercera fase es cómo hacemos que esto sea eficaz. Por ejemplo, si vamos a utilizar algoritmos que hagan recomendaciones a los mediadores o a los facilitadores o a las partes, por ejemplo, es cómo hacemos, porque no lo podemos hacer, esa transparencia algorítmica. No la podemos hacer porque no conocemos, porque no tenemos acceso a las redes neuronales, a la API de ChatGPT o de cualquier IA generativa para hacer esa transferencia algorítmica. ¿Sí? Entonces, realmente no podemos. Ahora, si yo hago mi agente personalizado, pues la transparencia algorítmica sería enseñar toda mi base de datos, ¿no? Con la que yo hago ese agente. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque una cosa es la regulación y la regulación en el campo teórico, pues es buena, pero es difícil de aplicar. ¿Cómo hacemos que sea eficaz? Es como la directiva de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Tiene unas directrices muy claras para implementar inteligencia artificial en la Unión Europea, que lo que ha provocado es que los verdaderos afectados sean los propios ciudadanos de la Unión Europea, porque no pueden acceder a muchas cosas, pero ellos decidieron hacer todo un aparato, en lo que llama Capelletti, un gigantismo gubernamental, decidieron hacer todo un aparato para regular inteligencia artificial. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y la gente que está dentro de ese aparato tiene tiene todo el conocimiento técnico para ver qué sí y qué no? Cuando en la competencia por la inteligencia artificial se están peleando a los recursos humanos y Zuckerberg está ofreciendo acciones de miles de millones de dólares a los que desarrollan tecnología en IA, entonces es muy difícil, o sea, en el terreno práctico es muy difícil. Y explico esto para explicar el siguiente concepto, que es la gobernanza. Y entonces realmente lo que podemos hacer es gobernanza. Y la gobernanza realmente depende de los actores y de los desarrolladores. Cómo el desarrollador pone sus parámetros para que el desarrollo del producto sea lo más amigable y lo más eficaz posible. Pero si tenemos, y lo que vuelvo a algo que comentabas, Alberto, que es bien cierto, en algunas, incluyendo a la legislación mexicana, por el desarrollo del texto pareciese que el mediador es el responsable de ofrecer el servicio seguro a la mediación, y eso no puede ser. O sea, el mediador es un usuario más, el mediador no puede ser un responsable de ofrecer el servicio seguro, porque eso es la plataforma. Entonces, lo que hay que generar, pues es a lo mejor principios, ¿no? Que eso sí están y están muy estudiados, incluso están en mi libro, principios con base en los cuales el mediador pueda desarrollar una mediación basándose en ciertos principios o buscando garantizar ese espacio seguro, pero tecnológicamente es muy difícil. Entonces, la regulación ayuda obligando a las empresas a que tengan sistemas transparentes y de gobernanza. Pero la gobernanza depende totalmente en este momento de la voluntad de las empresas. O sea, qué tan transparentes son ellos o qué tan responsables son éticamente para liberar un producto. Por ejemplo, tenemos el caso de Google. Google es sumamente responsable con la liberación de sus productos, pero no podemos decir lo mismo de OpenAI, ¿no? No podemos decir lo mismo de ChatGPT. O sea, el ChatGPT cuando nace siendo una organización sin fines de lucro que publicaba todo y publicaba todo como papers científicos. Cuando se convierte en una empresa de lucro, pues ahí deja de publicar todas las cuestiones transparentes porque obviamente lo importante es el know-how. Entonces, lo que quiero, di todo este paseo para terminar diciendo que es de manera pragmática, es muy complejo aterrizar este tipo de normas,
Pero si vamos a hacer normas, pues tienen que ser con conceptos que entendamos y con procedimientos muy sencillos y muy claros donde llevemos o obliguemos a las empresas a generar gobernanza. Entonces, o a los poderes judiciales, a aquel proveedor que vaya a hacer algo, poderes judiciales, centros de mediación, a basar sus productos o sus IAs o sus espacios de metaverso o sus espacios de negociación en un espacio seguro, ¿no? Que cumplan ciertos principios. Eso es lo que yo creo que se puede hacer a través del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos, que no está en la ley, esos principios no están en la ley, pero sí creo, como la pregunta fue muy concreta de cuál sería la solución concreta, yo sí he pensado, lo he venido debatiendo, en que debería el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos eh, generar unos documentos o unos lineamientos de principios y con base en eso, esos principios, no solo el qué, sino el cómo hacerlos eficaces, porque no están en la ley y los conceptos no están en la ley. Entonces, para mí, esa sería una ruta posible de solución. Y aquí termino mi intervención, perdón. Gracias, doctora. Y continuamos con el doctor Alberto Elizabetsky para que nos haga una reflexión en relación a este planteamiento. Bueno, lo mío va a ser bastante breve por lo que voy a decir ahora. No estoy para nada de acuerdo con las regulaciones de los procesos tecnológicos, no estoy para nada de acuerdo con la regulación de la inteligencia artificial. Creo que los estados llegan tarde, van lentos, y cuando el costo del control es superior a lo que se controla, no hay nada para controlar. Entonces, yo creo que es tirarle con un revólver a un tanque que se nos viene encima. Habrá maneras inteligentes de generar estándares aceptados por la comunidad que se utilicen por parte de la resolución de conflictos y de los ciudadanos, pero todos estos interminables tratados, vengo de España donde cada vez es más grande la regulación y se van encontrando que ya casi no tienen hojas para regular. ¿Por qué? Porque cada vez que la inteligencia artificial desembarca con un nuevo proceso, hay que regular y hay que regular. Y siempre se corre atrás, además, como dijo Amada, sin el suficiente conocimiento para regular qué. Algo que mañana va a ser distinto, algo que el mes que viene va a ser distinto, y cuando se pongan a regular en el año 2026 lo que pasó en el 2025, van a estar la situación en el 2026, porque siempre llegamos tarde, porque antes un libro de historia, un hermano se lo daba al otro en la medida que iba en la escuela, ahora eso no pasa más. ¿Por qué no pasa más? Porque la velocidad de la generación de cambios tecnológicos hace que mañana sea viejo lo que hoy estamos discutiendo. Entonces, yo creo que lo que hay que repensar es la manera en que se va a dotar a estas herramientas de las normas éticas y los estándares que tienen que seguir. Pero el tema de los hipertratados y la superregulación no conduce, desde mi humilde punto de vista, a nada, solo a satisfacer a los legisladores que cada vez ellos mismos quedan más trabados en todos estos procesos. Así que yo creo que la mirada que tengo yo es muy sencilla. Dejar de tenerle miedo a la inteligencia artificial, que cada operador, cada individuo, cada persona que la gestiona es responsable de lo suyo. Si un abogado va a presentar algún documento generado por inteligencia artificial que es incorrecto, y que le quiten la matrícula. Pero eso va de suyo. Como a un alumno que me entrega en la universidad un trabajo hecho con ChatGPT donde no cita de la APA 7, que es la norma, de dónde sale esa bibliografía. Porque yo no le puedo decir hoy a un alumno, no, usted no usa inteligencia artificial, usted escriba. Resultado lo va a hacer igual. Entonces hay que subirse a la ola y decirle, bueno,
dígame de dónde y dónde encontró las alucinaciones, dónde estaban los errores en este documento. Ujú. Ese es el aprendizaje práctico, el proceso empírico, hay que meter las manos en el barro. Hay que meter las manos en el barro para que de esto salga algo. Y nosotros, los docentes que venimos hace más tiempo caminando en esto, no considerarnos que somos una vanguardia esclarecida y lo que tenemos que hacer es refrenar nuestros impulsos de cosas nuevas para esperar a los que vienen un poco más atrás. A mí me pasa que en mi correo todos los días recibo 7 novedades que ya no tengo ni ganas ni tiempo de transmitirlas. ¿Por qué? Porque todavía en Latinoamérica estamos discutiendo si Webex o Zoom. Estamos discutiendo algo que ya no existe más desde el punto de vista de la resolución de conflictos. Y lo que se viene, peor todavía, es mediación por texto. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad del trabajo de mediador es contraproducente cuando alguien tiene que organizar en una agenda una reunión con 2 partes, 2 abogados para el lunes a la mañana, para el miércoles a la noche, para el jueves a la tarde, y la agenda no se estira. Y como la agenda no se estira, yo no puedo desde la mediación privada tener más ingresos si no trabajo, como decía Amada, en procesos de mediación asincrónicos. Porque lo sincrónico ya pasó. Porque en realidad lo sincrónico es que somos antiguos porque queremos mantener las relaciones que teníamos en la presencialidad y eso no va más. Ya fue. ¿Lo vamos a seguir haciendo? Y sí, lo vamos a seguir haciendo, pero no es nuestro futuro profesional. Nuestro futuro profesional es que nuestra profesión no sea un hobby, sino que sea autosustentable a través de herramientas que me permitan, con normas éticas, con estándares y con gran calidad en la mediación, obtener mejores ingresos. Porque es lícito y es válido y es digno querer tener mejores ingresos de la profesión que yo ejerzo. Terminé. Sin duda están generando polémica y planteamientos de las personas que están aquí presentes en el foro y la conexión virtual con estas participaciones. Continuando con la temática del foro del día de hoy, vamos a realizar un diálogo entre los panelistas con una intervención de no mayor a 15 minutos, generando una pregunta de conexión por parte de un servidor en el que vamos a intervenir de manera. Yo voy a pedir que aquí en Italia son las 10 de la noche, me gustaría ir a cenar. Así que yo, si puede ser un poquito menos mi intervención, lo voy a agradecer. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos para poder continuar con la temática, con Bueno, menciones breves y respetuosas por parte de ambos penalistas y de modo tal que estén interactuando y respetándose el uso de la voz. Y bueno, voy a generar la pregunta de conexión, que es la siguiente. ¿Cómo podemos construir una justicia alternativa que combine tecnología y humanidad sin perder su esencia transformadora? Adelante, ¿Quién contesta primero? el que guste. las damas primero, Amada. Pues bueno, creo que esa pregunta engloba en sí todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Eh, Definitivamente creo que necesitamos generar y despertar conciencia. Creo que eso es lo primero. Conciencia no solo acerca, de por sí una barrera es los mecanismos alternativos, por lo menos en México, ¿no? Este, que aunque ya tenemos muchos años, pues esa barrera se ha ido ganando terreno, pero pues para mí es una barrera sobre todo en, en, en el operador principal, que son los abogados, ¿sí? Porque el abogado es el primero al que llega el conflicto, es el doctor del conflicto, y él decide bajo qué herramienta lo puede derivar, ya sea incluso a una negociación él mismo o una mediación, o bien a un litigio. Y esa es una barrera. Y la siguiente barrera, pues es el uso de las tecnologías. Y sobre el uso de las tecnologías, pues puede ser ya sea de manera en tu propia trinchera con el aplicación de herramientas tecnológicas, y la otra pues es de la visión pública, ¿no? Los mismos centros de mediación
el cómo capacitar a su gente, a sus operativos, a sus mediadores públicos y privados, el cómo generar centros ahí mismo donde se reduzca la brecha digital, ¿no? Con las comunidades o con las personas que no tengan acceso a este tipo de herramientas. Por ejemplo, el Estado de México tiene ahí su parte de acceso en línea. Y, por ejemplo, ahí, yo creo que México tiene una gran experiencia con la Profeco. Yo también trabajé para la Profeco y analicé mucho el sistema de Concilianet, ¿no? Y Concilianet, que fue el primero en el mundo, yo creo que tenemos muchas lecciones en México sobre cómo trabajar sistemas en línea, que en ese caso sí era sincrónico, porque era en tiempo real, bueno, entendiendo como eso, como sincrónico en tiempo real. Este, el chat era un chat en tiempo real, pero el trabajo que hacían los conciliadores era bárbaro, y la verdad es que 16 conciliadores atendían más de 100,000 conflictos al año. Y entonces la verdad es que trabajaban más de 40 horas y tenían una plaza pública y era sumamente difícil, lo cual llevaba a decir, bueno, hay que tener mucho más conciliadores, pero hay experiencias en las que se puede aprender y se puede aplicar y traspolar a, a los centros de mediación públicos en México, y definitivamente sí requiere una visión amplia, una visión abierta, definitivamente. Abonando a esto que comentabas al final, Alberto, eh, la tecnología rompe paradigmas y la tecnología está hecha para romper cosas. Y contrario, el derecho no está hecho para romper cosas, el derecho está concebido para hacer una estructura social y plantear y permanecer en el tiempo. Y entonces eso hace que las naturalezas de ambos campos pues parezcan contradictorios. Por tanto, el derecho siempre va atrás de la tecnología, y la tecnología lo que hace este fin de semana fue algo nuevo, el siguiente fin de semana ya es algo viejo. Entonces la tecnología avanza a una vertiginosidad, años luz de lo que puede avanzar el derecho. Entonces, el derecho el día de hoy no está en los momentos de regular, está en los momentos de comprender los conceptos. Y Y acompañar. Y ajá, a acompañar. compaginar. Y entonces, en la materia de ponderación del derecho, ahí sí, estamos en materia de analizar la ponderación del derecho, pero no de regular procesos. Y esa es la diferencia con los procesos ODR y en tribunales y en justicia digital con los sistemas anglosajones, que, que pues son muy flexibles porque no tienen estas normas procesales tan definitorias como las tenemos en nuestro derecho civil. Por tanto, entonces nosotros tenemos que romper nuestros propios modelos mentales también y nuestra propia eh, pues cuestionamiento acerca del derecho, ¿no? Creo que era un diálogo y ya me fui en monólogo, pero adelante, Alberto. No, no, está bien, porque justamente este comentario que hace Amada, por ejemplo, si yo quiero hacer una mediación vía Webex y yo soy mediador, ¿cómo trabajo el uso de la palabra? Yo, mediador, le doy la palabra a Amada y después se la doy a Alberto, o dejo que esté libre el micrófono y no lo puedo controlar porque es un ruido insoportable. Bueno, son distintas estrategias, distintos espacios, distinta tecnología para gestionar una mediación. Amada hablaba de Profeco de Concilianet. En el año 2010 yo organicé en Buenos Aires escuchen lo que le digo, 2010, ¿sí? O sea, hace 15 años. El 2009, nove- Alberto. ¿eh? No, 2009. no, 2010. Ah, ok. 2009 fue en Israel. 2010, el noveno foro de resolución de conflictos en línea generado por la Universidad de Massachusetts. Noveno en el 2010, donde tuve el gusto de que Amada viniera y nos conocimos. Y se presentó el modelo de Profeco, ¿sí? Concilianet. ¿En qué consistía como concepto? Que los comercios de gran porte tenían que adherirse por voluntad
a un mecanismo en el cual los consumidores pudieran plantear sus reclamos. Ahora bien, esto es porque cuando nació el comercio electrónico y nació la resolución de conflictos en línea, los portales lo que necesitaban era que alguien que comprara hoy un plasma de TV y tenía un problema, se resolviese rápidamente. ¿Para qué? Y para mañana volver a comprar. O para decirle al hermano, compré y acá tuve un problema y me lo arreglaron rápido. Los modelos iberoamericanos están vinculados con la protección de los consumidores a través de tribunales, centro de defensa, eh, del Estado. Ahora bien, ¿qué es lo injusto de esto? Lo injusto de esto es que cuando empezó el comercio electrónico, alguien vendía 100 plasmas por mes y tenía 2% de conflicto. Ahora vende 2 millones de plasmas por mes. Sigue teniendo 2% de conflicto, pero no es lo mismo el 2% de 100 que el 2% de 2 millones. Entonces hay una transferencia. Cuanto más soy yo exitoso vendiendo online, más el Estado tiene que atender los conflictos que yo tengo con mis clientes. Entonces, esta mirada también implica un cambio en la relación. El conflicto de consumo, por ejemplo, es el más sencillo que hay. ¿Por qué? Y porque se matriza. ¿Qué me puede pasar? Me llegó tarde, me llegó roto, no era lo que compré, 5 o 6 cosas más. Está matrizado en 10 conflictos. ¿Qué pasaba antes? Alguien escribía una larga carta llorando las veces que llamó por teléfono. Hoy saben cómo es eso. Un clic. ¿Le llegó tarde? Clic. ¿Le llegó roto? Clic. No es lo que compró, clic y se terminó. Como concepto de atender un conflicto donde no hace falta ventilar las emociones. La ventilación de la emoción es que yo compré un televisor que me llegó roto y quiero que me den uno nuevo. Entonces, en ese proceso hay muchos modelos donde primero se genera una instancia en la cual tiene que haber una relación directa entre el consumidor y el vendedor para que ese conflicto no llegue a ningún estado público. Porque lo que hay que hacer en los conflictos es abordarlos antes que se crezcan. Si se deja que los conflictos crecen, después a toda la sociedad en su conjunto le cuesta. Entonces, de alguna manera, todo lo que hay que atender con respecto a todas estas instancias, a los modelos, a la gobernabilidad, al proceso, a todo lo que estamos haciendo, está vinculado con que tenemos que empezar a mirar las cosas de otra manera. Estamos mirando las cosas con un modelo viejo. El 7 de agosto del 2019, yo fui invitado por Naciones Unidas y por el Ministerio de Justicia de Singapur a la firma de la Convención de Mediación de Singapur. ¿Qué es la Convención de Mediación de Singapur? Aquella que habilita que conflictos comerciales transnacionales puedan ser homologados en los países firmantes. ¿Quiere que les cuente qué 2 países de Latinoamérica aún no le han dado ninguna atención a la Convención de Mediación de Singapur? Argentina y México. México. Y México. ¿Y por qué? Fíjense qué ahorro sería que una empresa mexicana que tiene salida al Pacífico con una empresa china pudieran resolver un conflicto y homologarlo en los tribunales recíprocamente, ese acuerdo de mediación. No, y Y- que además, Alberto, México tiene un comercio transfronterizo, el porcentaje más alto es con Estados Unidos en bueno, primer que, lugar, que es firmante, evidentemente, o sea, porque está en el Estados Unidos, norte, y ese China día, y Asia. Entonces, ese perdóname, para terminar esta idea y te dejo. Ese día que yo fui a disertar, miren, sobre inteligencia artificial en resolución de conflictos en la era de la inteligencia artificial, en el año 2019, hace 6 años, no tenía idea que la inteligencia artificial iba a ser lo que es hoy. Hablé otras tonterías que no tienen nada que ver con las tonterías que hablé hoy. Entonces, como muy bien dice Amada, ese día firmaron inicialmente 52 países, entre los cuales firmaron China, Singapur y Estados Unidos, los 3 primeros. Y eso aparte es trabajo para los mediadores, porque un mediador que vive en México y tiene las competencias para mediar en línea puede atender una mediación sobre China.
Y el Estado, los estados, el argentino y el mexicano, le están negando a estos profesionales la posibilidad de extender su actividad más allá de las fronteras. 2019, estamos en 2025. ¿Sí? Hay muchas más cosas que podría contar, amigo. No sé si, Amada, querés agregar Sí, algo. fíjate, simplemente agregando a lo que comentas, en mi estudio, que bueno, ahí pueden buscar mi libro, pero hay una de las cosas que compruebo, que compruebo a través de análisis cuantitativo y cualitativo precisamente, es que las plataformas privadas con sus sistemas de resolución de conflictos dan mucho más protección al consumidor que las mismas agencias nacionales de protección al consumidor, que es un análisis, que fue un análisis de América del Norte y América del Sur, de agencias de protección al consumidor. Y por eso decía yo que estas lecciones las podemos traspolar a los mecanismos alternativos de solución de controversias con entendiéndolos como sistemas, ¿no? Más allá de la ley, o sea, de la ley no, pero sí como sistemas, sí como la generación de implementación de programas y de visiones y de, sobre todo, de centros públicos y de la cantidad de conflictos que pueden llegar, pero aparte, yo creo que si se pretende una diseminación de una cultura de solución alternativa de conflictos, qué mejor que la experiencia en línea, ¿no? En una sociedad totalmente globalizada donde todo lo obtenemos de manera ipso facto, ¿no? Con un solo clic obtenemos todo, servicios, productos, experiencias, relaciones. O sea, vivimos en un mundo donde, digo, dicho sea de paso, hay personas que ahora desarrollan relaciones emocionales con inteligencias artificiales. Hay casos en que ha habido suicidios por relaciones con, bueno, por depresiones, pero que mantenían relaciones con inteligencias artificiales. Entonces estamos en una sociedad que está cambiando muy rápido. Y el ambiente jurisdiccional y el ambiente de solución de controversias, pues debería de tomar este tipo o en el caso de los beneficios que tiene para diseminar una cultura de solución de conflictos, ¿no? Alternativa, que se traduzca ya sea en sistemas automatizables para cosas muy pequeñas, pero también en fuente de trabajo para facilitadores, ¿no? En cuestiones que sean muy sensibles, humanas, donde se requiera la interacción humana. Y ya, Gracias, eso era todo. Amada y doctor Alberto, por su diálogo atinado en relación al planteamiento que se realizó.